Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. En el día de hoy estaremos estudiando 2 de Nefi capítulo 1 y capítulo 2, lo que corresponde a la semana del día 5 al 11 de febrero, con el título Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Si supiéramos que nos queda poco tiempo de vida, ¿qué últimos mensajes nos gustaría darle a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros hijos? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Ley, sabiendo que le quedaba poco tiempo ya de vida, decide reunir a su familia y compartir con ellos su testimonio acerca del plan de redención, acerca de el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y no solamente esto, sino que aprovecha para dar bendiciones de manera individual a cada uno de sus hijos, estableciéndole la salvedad de que esas bendiciones solamente se cumplirían en sus vidas con la condición de que ellos obedecieran los mandamientos. Entonces, junto con las bendiciones, estaba el desafío de obedecer los mandamientos, y si no obedecían los mandamientos, entonces él le presentaba cuáles podrían ser las consecuencias, o lo contrario a la bendición, que sería una maldición que vendría de la desobediencia. Entonces, vamos a comenzar el 2 de Nefi capítulo 1. Ya sabemos que ellos han llegado a la tierra prometida, se regocijaron en la belleza de la tierra prometida. Se ha hecho algunas especulaciones de dónde fue que llegó el barco, aunque esto no es un programa propiamente, una clase de geografía, ni de presentar pruebas y evidencias científicas de las cosas que habla el libro de Mormón, porque debemos recordar una vez más que el libro de Mormón, la manera como usted llega a saber de su veracidad no es a través de documentos científicos, ni de investigaciones geológicas ni arqueológicas, sino más bien es algo de índole espiritual, porque es un libro espiritual, es un libro de escrituras, y para saber de su veracidad, el mismo libro establece cuál es la manera, que es preguntarle a Dios, y Él va a hablar de espíritu a espíritu de una manera muy clara, muy inequívoca a nosotros sobre la veracidad de lo que contiene el libro. Bueno, pues cuando llegan aquí a la tierra de promisión, Nefi les habla, les predica a sus hermanos, porque ellos no dejaban de insistir, de persuadir, de hablarles con amor, de leerles las escrituras, buscando que ellos puedan arrepentirse, porque ya veían de hecho de que era inminente que si Lamán y Lemuel no se arrepentían y no cambiaban el error de sus caminos, entonces no solamente ellos iban a perderse y a perecer, sino que sus generaciones que serían que le seguirían también correrían el mismo camino. Sus hijos, sus nietos, de allí en adelante, y las naciones que se formaran a partir de ellos también crecerían sin esa luz del Evangelio. Entonces, Ley en este capítulo, en el 1 y el 2, les habla sobre principios del Evangelio que él había aprendido a través de las revelaciones que había recibido de parte del Señor, y por medio del estudio de las Escrituras. Le habla sobre la caída de Adán, por qué fue necesaria la caída, qué función cumple o desempeñó Jesucristo para vencer las consecuencias de la caída. También les habló sobre el libre albedrío y por qué razón se le dio al hombre la libertad de escoger. Les explicó también de qué forma el entender correctamente la caída nos puede ayudar a entender mejor la necesidad que teníamos de que viniera un Salvador para redimirnos de los efectos de la caída. De los versículos del 1 al 12, Ley habla con su familia, les testifica lo agradecido que le está por la tierra de promisión que el Señor le ha dado. Y de hecho hasta les explica algunos aspectos sobre el futuro de esta tierra de promisión. Incluso dice en el versículo 8 que el Señor iba a esconder el conocimiento de esta tierra del resto de los países del mundo para que no sobrellenaran esta tierra. De hecho, sabemos de que no fueron
que los nefitas, o sea, Ley y su familia, no fueron los primeros que vinieron o los únicos que vinieron a poblar el continente americano. Hay evidencia de que otras familias y otras naciones también vinieron antes de Colón a habitar parte del continente americano. Pero aún así, el Señor tenía un propósito en ocultar el conocimiento de esta tierra del resto del mundo. Dice el versículo 8, y aquí es prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones. Pues he aquí muchas naciones sobrellenarían la tierra, de modo que no habría lugar para una herencia. Entonces, el Señor incluso le dijo a Ley que solamente las personas que Él quisiera vendrían a este continente. O sea, que el Señor tenía un propósito en mantener de manera anónima o en anonimato la existencia de esta tierra para que se convirtiera en una tierra prometida para cualquier persona o cualquier nación que Él quisiera traer. Entonces dice que la promesa que ya hemos escuchado en otras ocasiones y que le hemos leído en el libro de Mormón, de que a medida que las naciones que habiten en esta tierra obedezcan los mandamientos, también van a prosperar en la tierra. Él la repite en el versículo 9. Dice, por tanto yo Ley he obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor Dios trae de la tierra de Jerusalén obedecen sus mandamientos, prosperarán sobre la superficie de esta tierra y serán preservados de todas las demás naciones. Y en caso de que guarden sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra, y no habrá quien lo moleste ni le quite la tierra de su herencia, y habitarán seguros para siempre. Esta promesa la veremos varias veces repetirse en el libro de Mormón, que a medida que obedezcamos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Cualquiera de nosotros que esté preocupado sobre su situación actual y busque realmente ser prosperado espiritualmente y temporalmente, entonces el libro de Mormón establece esta promesa como una clave para la prosperidad, que es obedecer los mandamientos, todos los mandamientos que el Señor nos dé. Bien, entonces a partir del versículo 13, Ley se dirige a sus hijos. Y al dirigirse a sus hijos, utiliza palabras como que despertéis, despertad, levantaos del polvo, escuchad las palabras. Y vamos a ver cómo Ley muestra su gran preocupación por sus hijos, cómo desea desde lo más profundo de su corazón que estos puedan escuchar sus palabras, que puedan ser movidos por el testimonio que él tiene acerca de Jesucristo y de las promesas que el Señor le ha hecho a él, a su familia y a todos los que estamos aquí en la tierra. Dice el versículo 13, oh que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudiseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Ley nos hace saber acá que muchos de nosotros andamos como dormidos, no estamos con los ojos abiertos y no nos damos cuenta que el camino que estamos caminando no nos lleva a la felicidad eterna, sino que nos lleva a un abismo de miseria y angustia. Entonces dice, despertaos y levantaos del polvo. Y luego le dice, escuchar las palabras de un padre tembloroso. Y ahí le manifiesta que él siente que le queda poco tiempo de vida. Y dice, unos días más y seguiré el camino de toda la tierra. Ahora, él le testifica en el versículo 15, el Señor ha redimido mi alma del infierno. He visto su gloria y estoy para siempre envuelto en los brazos de su amor. Ahora, esta parte, el versículo que sigue, el versículo 16, es un versículo que me gusta mucho. Todos nosotros que tenemos hijos, creo que podemos aplicar esto y de alguna manera hacerle llegar lo que significa este versículo para nosotros. Yo mismo se lo quiero compartir y de hecho lo voy a hacer con mis hijos para que ellos sepan que el objetivo que tenía Ley es el mismo objetivo que yo tengo como padre. Dice Ley, y mi deseo es que os acordéis de observar los estatutos y los juicios del Señor. He aquí,
esta ha sido la ansiedad de mi alma desde el principio. O sea, Ley desde el principio, desde que tuvo sus hijos, su ansiedad, su gran deseo, lo que le quitaba el sueño, era que sus hijos pudiesen observar los estatutos y los juicios del Señor. Es que se acuerden, porque muchos de nosotros ahí que está el tema, que no nos recordamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hemos leído las Escrituras, hemos escuchado las clases en la iglesia, hemos leído Ven, sígueme con nuestra familia, hemos ido al seminario, muchos hemos ido a instituto y tenemos mucho conocimiento, pero el problema mayor nuestro es que no recordamos. Y esa es la angustia que Ley tenía y su gran deseo, que ellos puedan acordarse de observar los estatutos o los mandamientos del Señor. Dice el versículo 17, mi corazón ha estado agobiado de pesar de cuando en cuando. Fíjese, es un padre abriendo su corazón, diciéndole a sus hijos todo lo que él ha sufrido, porque ellos no recuerdan al Señor, porque no obedecen sus mandamientos. Dice, pues he temido que por la dureza de vuestros corazones el Señor vuestro Dios viniese en la plenitud de su ira sobre vosotros y fuese instalados y destruidos para siempre. Ley no podía concebir una felicidad eterna sin sus hijos. Cada vez que sus hijos se burlaban, murmuraban o le daban la espalda a los mandamientos del Señor, Ley lo sufría, porque Ley sabía las consecuencias eternas que ese comportamiento iba a tener. Y Ley se pasó toda su vida, hasta su lecho de muerte, rogándoles que recordaran los mandamientos del Señor, rogándoles que fueran diligentes y fieles. Y a lo mejor albergando la esperanza de que ellos en algún momento pudieran volver. Incluso en el capítulo 8, versículo 37 de Primera de Nefi trata de explicar con sus propias palabras la manera como Ley les hablaba a sus hijos. Dice, y entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, a que escucharan sus consejos, para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara, si mi padre les predicó. O sea, Ley nunca se cansó de hablarle. Ley constantemente hasta al final de su vida terrenal les estuvo testificando de Jesucristo, les estuvo hablando con mucho amor, con mucha ternura y le invitó a arrepentirse, pero también les habló de cuáles eran las consecuencias de las decisiones que ellos habían tomado. Es posible que algunas personas que estén escuchando este video, que lo estén mirando, tenga preocupación por uno de sus hijos o por varios hijos que se han olvidado de las enseñanzas que recibieron cuando estaban en la primaria, cuando estaban en los jóvenes o cuando estuvieron en la misión, y ahora sencillamente han decidido utilizar su libertad de escoger o de actuar. Algunos dicen que, bueno, no sería ya el libre albedrío porque lo usaron cuando decidieron seguir al Señor. Pero bueno, siempre existe la libertad. Las personas son libres, y vamos a ver eso más adelante, para escoger lo que quieran. No importa si en un momento estuvieron sirviendo al Señor 100% en sus vidas, nadie se libra de que sus decisiones lo puedan alejar del Señor, y siempre estaremos lo bueno y lo malo. Y cada uno de ellos están frente a nosotros y somos libres de escoger. Pues si usted está pasando por esta situación, donde uno o varios de sus hijos o de algún ser querido suyo se ha alejado del Evangelio, sigue el ejemplo de Ley y comparta su testimonio constantemente. Comparta aquellas cosas que le brindan gozo en el Evangelio. Cuando usted vaya al templo, venga y comparta cómo usted se sintió cuando estuvo en el templo. Cuando estuvo en la iglesia, en la reunión dominical, comparta con ellos cómo usted fue elevado espiritualmente por participar en esta reunión, y demuestre mucho amor. Pero también, cuando sea prudente, recuérdele cuál es la consecuencia de permanecer alejado del Señor, alejado de sus mandamientos y de su iglesia.
Y también recordarle lo mucho que usted desea que puedan estar juntos, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Porque una cosa que tenemos claro es que la eternidad llega. Esta vida tiene un fin. Unos se van más primero, otros se van después, unos se van muy viejos, otros se van jóvenes, otros se van hasta recién nacidos. O sea, definitivamente la muerte pasará por cada uno de nosotros y de ahí en adelante vamos a estar en el lugar que nos corresponde de acuerdo con las decisiones que hayamos tomado. Entonces, seguimos con ley. Dice el versículo 19, oh hijos míos, que no os sucedan estas cosas, sino que seáis un pueblo escogido y favorecido del Señor. El versículo 20 otra vez le menciona que la única forma como ellos van a prosperar y van a tener éxito en la tierra será guardando los mandamientos. Pero si no guardan los mandamientos, entonces ahí viene la consecuencia. Serán desechados de su presencia. Entonces, versículo 21. Ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros y mi corazón salga de este mundo con gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba. Hay muchos padres que han sido llevados a la tumba con pena y dolor porque sus hijos no se han arrepentido. Y aun cuando pueden estar tranquilos y su conciencia tranquila delante del Señor, llevan consigo como ese dolor y esa pena. Él le dice, para que ustedes me eviten este dolor tan grande al yo morir, levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres, y estar resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. Ellos eran hombres, hombres como lo concibe el mundo, por la edad, porque eran varones, porque eran padres, esposos, pero actuaban como niños, actuaban sin madurez. En este contexto, Ley lo que le dice es que sean maduros, que tomen las cosas con seriedad, que vean no solamente el presente, sino que vean el futuro y las consecuencias futuras que sus decisiones les acarreará. Y por eso que le dice, sed hombres, ya no sean muchachos. Hemos visto muchos casos así de supuestos hombres, adultos, que siguen actuando como jovencitos, que no pueden tomar nada en serio y que cuando se les pide algo que parece un gran desafío, se quejan, murmuran y huyen de esta responsabilidad. Y tan pronto ven que lo que el Señor le ha pedido requiere mucho esfuerzo, entonces niegan a prestar su ayuda. Como pasaba con la man y Lemuel, tuvo Nefe que decirle, bueno, no me nieguen su ayuda con el barco. Cuando hubo que ir a buscar las planchas, se quejaron diciendo que lo que se le estaba pidiendo era cosa difícil. Entonces muchas personas, entre nuestra familia, entre nuestros hermanos, les gusta solamente el camino fácil. Y cuando se le pide las cosas de hombre, actuar como un hombre, magnificar su llamamiento, obedecer los mandamientos, pagar su diezmo, obedecer la ley de castidad, entonces ahí se retraen y actúan con inmadurez. Algunos incluso hasta dejan de ir a la iglesia y dicen razones muy, muy simples, muy inmaduras por las cuales se fueron de la iglesia. No voy a la iglesia mientras ese obispo esté allí. O no voy a la iglesia porque un día el hermano tal no me saludó. O porque alguien dio un discurso y en ese discurso era a mí que me estaba hablando. Y yo les digo, no estamos aquí siguiendo a los hombres. Esta no es la iglesia de ningún hombre. No es la iglesia de Julio Silverio. Es la iglesia de Jesucristo. Nuestros líderes no son perfectos. Se están esforzando por hacer las cosas correctamente. Por eso, no es una excusa para usted de que un líder o un hermano haya cometido un error y que eso entonces le justifique a usted para no volver a la iglesia, para alejarse completamente del evangelio y quitarle la oportunidad a sus hijos y a las generaciones que vendrán después de usted de disfrutar de las bendiciones del evangelio. Y ahí nos convertimos en un eslabón débil. O sea, se supone que debemos ser
una cadena de eslabones fuerte. Cada uno de nosotros es un eslabón. Tan pronto yo me zafo de la cadena, entonces los que siguen después de mí no están unidos a la base de la cadena, o a Jesucristo, digamos. Entonces, por eso es importante que seamos hombres, que seamos maduros y que pensemos con tranquilidad, con profundidad, la consecuencia que tendrán nuestras decisiones. Entonces, él le sigue diciendo, en el versículo 23, otra vez le dice, despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud. En Isaías 59, versículo 17, también el Señor habla a través del profeta Isaías sobre ceñirse la armadura de la rectitud. Y le dice, sacudíos de las cadenas con las que estáis sujetos y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. Entonces ha mencionado levantaos del polvo ya varias veces. Y ahora también le menciona que se sacudan de las cadenas con las que estáis sujetos. Satanás nos tiene atado con cadenas cuando nosotros estamos cometiendo pecado, cuando tenemos vicios que no estamos dispuestos a abandonar. El vicio de la pornografía es una gran cadena que tiene a muchas personas atadas. El vicio del alcohol, de las drogas, todas estas cosas son como cadenas que nosotros podríamos sacudirnos de ella y romperla, pero solamente con la ayuda de Jesucristo. Muchas personas que están padeciendo algún tipo de vicio o adicciones han encontrado en el poder de la expiación de Jesucristo la capacidad de poder vencer esas adicciones y comenzar una vida nueva, una vida libre. Porque Jesucristo vino para traer libertad. Entonces, puede mucho más, y eso se ha demostrado, que cantidad de terapias que llevan a cabo los especialistas de la conducta. Yo mismo soy estudioso de la conducta, es mi área profesional, la psicología, y me he dado cuenta que por más terapias que una persona puede hacerse, o sesiones de terapia a la que pueda asistir, el permitir que la expiación de Cristo actúe en tu vida puede causar un cambio más profundo que cualquier otra técnica que el hombre haya inventado. Y eso es lo que Ley deseaba de sus hijos en este versículo, que salgan de la oscuridad. Jesucristo es la luz y cualquier cosa que no sea la luz es oscuridad. Y el príncipe de la oscuridad y de las tinieblas es Satanás. Ahí es donde él manda. Ahí es donde él tiene poder. Y la oscuridad tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con la mentira. Mas, sin embargo, la luz tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Ley le rogaba a sus hijos. Salgan de esa oscuridad en la que están. En la oscuridad usted anda a tientas. Y no anda por un camino recto, sino que anda caminando sin saber realmente a dónde le va a llevar esa densa oscuridad y esa tiniebla. Ley nos enseñó con su visión del árbol de la vida y también Nefi sobre el efecto que tienen las tinieblas en las personas que iban caminando hacia el árbol de la vida. Cómo muchos se perdieron para siempre. Cómo muchos luego de tomar el fruto del árbol se dejaron llevar por cosas exteriores, se dejaron llevar, sintieron vergüenza cuando se burlaron de ellos y caminaron por senderos así, o sea, por caminos llenos de tiniebla y de oscuridad. Ok, en 2 de Nefi capítulo 2, entonces Ley dirige su atención hacia Jacob. Sabemos que Jacob y José fueron los dos hijos que Ley y Sara tuvieron durante los 8 años que estuvieron en el desierto. Jacob fue el primero que nació, él dice que nació en el desierto de sus aflicciones. También eso nos ayuda a entender cuál era todavía una aproximación de la edad que pudo haber tenido Ley y Sara cuando salieron de Jerusalén, y así también podríamos tener como una idea aproximada de las edades que tendrían sus hijos. Por ejemplo,
para que Saría pudiese procrear junto con Ley 2 hijos en el desierto, tendríamos que suponer que Saría todavía estaba en una edad fértil donde podía entonces salir embarazada. Eso sería menos que 40 años según lo que conocemos hoy en día de la ciencia. Entonces, si ella tuvo un hijo a 38 o 40, entonces se supone que habiendo tenido previamente 4 varones, Lamán, Lemuel, San y Nefi, es posible que entonces cuando ellos salieron o cuando nació Lamán, es probable entonces que ella haya tenido algunos 20 años. Entonces podemos pensar que sea así, Nefi, el Nefi que tanto admiramos por su valor, en este tramo de la historia podía tener menos que 20 años. O sea que realmente era un hombre joven, lleno de valor y lleno de fe y con un testimonio muy claro en primera persona que él recibió acerca de la venida de Jesucristo, acerca de la realidad del plan de salvación. Pues entonces Ley le habla a su primer hijo nacido en el desierto, Jacob, y comienza a profetizarle sobre las bendiciones que él va a recibir, no solamente él, sino su posteridad, debido a la obediencia que ya él estaba exhibiendo. En el versículo 4 él dice: en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes él ejercerá su ministerio en la carne. Entonces, vamos a ver. De ahora en adelante, del versículo 5 en adelante, comienza a explicarle lo que es el plan de salvación. Dice el versículo 5, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres, y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Entonces, versículo 7 habla acerca de Jesucristo. Bueno, vamos al 6. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Entonces, ley comienza a explicar, como mencionaba, el plan de salvación y cómo Jesucristo y su redención o su expiación llega a ser la parte central de todo el plan. Dice el versículo 8 que es tan importante dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra. Es tan importante la obra misional. Eso es lo que él quiere decir. Es tan importante que este conocimiento que nosotros tenemos acerca de Jesucristo, acerca de su iglesia restaurada, acerca de profetas vivientes, acerca de nuevas escrituras, que este conocimiento llegue a todo el mundo. Pero la manera como este conocimiento llega a todo el mundo es únicamente a través de abrir nuestras bocas, a través de predicar el Evangelio. Por eso, si usted no es un misionero con una placa misional, usted todavía puede predicar el Evangelio. Usted puede compartir su testimonio acerca del Evangelio restaurado con personas que están debajo de su radio de influencia. Me refiero con su vecino, con su amigo. Si alguien ha llegado al trabajo y lo han puesto a su lado y no es miembro de la iglesia, usted tiene la oportunidad de invitarle a conocer el Evangelio. Lo más que puede pasar es que la persona diga: sí, me gustaría aprender. Podría ocurrir que diga que no, pero usted por lo menos ya cumplió con la parte que le correspondía de predicar el Evangelio. No es un requisito o un privilegio único de los misioneros. Todos los miembros somos llamados a ser misioneros y a compartir nuestros testimonios con las personas. Si usted cree que conoce a todos sus vecinos y todos sus amigos, yo le aseguro que en algún momento el Señor lo va a presentar a alguien nuevo. Se muda alguien nuevo al lado de su casa, el Señor posiblemente mandó a esa persona para que sea usted que le predique, porque es posible que solamente usted tenga la luz que esa persona necesita. Alguien llegó nuevo al trabajo y lo pusieron a trabajar al lado suyo, pues es posible que sea el Señor que lo haya mandado para que usted le hable del Evangelio. Y esta persona le va a agradecer eternamente que usted se haya tomado el tiempo de compartir la luz del Evangelio con ellos. Yo he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con varias personas y he podido ver cómo sus vidas han cambiado. Sin embargo, me he sentido mal con personas que yo pude haberle hablado del Evangelio y que yo sé que hubieran sido
mucho más felices de haberlo seguido si yo les hubiese invitado. Por eso mi meta es, con cada persona que se me ponga cerca y que yo sienta la impresión de hablarle del Evangelio y de decir quién soy y en qué creo, voy a hablar con todos. Porque no sé cuál de ellos será ese amigo que yo tuve en la vida preterrenal, que le prometí que lo hallaría y que le enseñaría el plan de salvación. Y un día estaremos todos delante del Señor. Y allí habrán personas que nos podrán señalar y decir, tanto tiempo que estuve contigo, trabajamos juntos o estuvimos juntos en la escuela, en la universidad, y tú nunca me dijiste que tú eras miembro de la iglesia de Jesucristo. Yo pude haber sido dichoso allá en la tierra si tú me hubiese hablado. Yo incluso esperaba conocer un poco más de lo que te daba felicidad. Entonces vamos a liberarnos nosotros de la consecuencia de quedarnos callados. Por eso, como dice Ley, es muy importante. Cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. El profeta Ley, por sus visiones, sabía acerca del ministerio de Jesucristo y que luego de que él moriría, tendría entonces la facultad y el poder de resucitar y de esta manera vencer lo que era la muerte. Vamos a leer el versículo 11. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Entonces, para que hubiese un pecado, primero tenía que existir una ley. Para que existiera entonces un castigo, tenía que existir una infracción. Entonces, Ley está explicándole con mucho detalle, con mucha sencillez, todo lo que tiene que ver con la oposición en todas las cosas. Ahora él explica el versículo 14, ¿por qué se lo explica por qué lo dice con tanto detalle? Dice, ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción. Dice, porque hay un Dios y Él ha creado todas las cosas, tanto las que están en el cielo como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Entonces, el Señor le concede al hombre que tenga la libertad de obrar por sí mismo. O sea, el hombre, para poder obrar por sí mismo, tendría que ser atraído por una cosa o por la otra. Por eso, según lo que la ley explica, él dice que él debe suponer que un ángel que cayó del cielo vino para convertirse en el diablo, y entonces él vino a procurar lo malo. Dice el versículo 18, y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Entonces por eso es que él llega y le dice a Eva que coma del fruto prohibido, y diciéndole que no iba a morir, sino que será como Dios. Entonces ahí liga la verdad con la mentira. Eso es una combinación que le ha funcionado muchísimo a él, donde él liga verdades con mentiras para engañar a los hijos de Dios. Y comenzó con Eva. Y Eva entonces come del fruto, y luego de que comen del fruto, ya sabemos lo que ocurre, fueron desechados del jardín y tuvieron hijos e hijas y todo esto. Ahora, lo que hemos escuchado según la tradición es que la caída de Adán, o el comer del fruto prohibido, trajo una maldición sobre la tierra. De hecho, sí, la tierra fue maldita y vino la muerte a causa de la caída de Adán y Eva, pero muchas personas dicen que esto fue muy malo y que nunca debió ocurrir. Pero Ley nos explica aquí en el libro de Mormón, que es una de las cosas claras y preciosas que el libro de Mormón aclara, que se habían perdido. Dice el versículo 22, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén.
y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían lo malo o el pecado. Entonces, he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Y viene esta frase en este versículo 25, que hasta nos lo tuvimos que aprender en el seminario junto con el 27, como uno de los dominios. Dice, Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Ese fue el objetivo, era parte del plan, el que Adán cayera, usando su albedrío en algún momento, tomase del fruto prohibido, y porque parte del plan era que nuestro Padre Celestial iba a proveer un Salvador que nos iba a redimir de las consecuencias de la caída. Y entonces todo eso era parte del plan de salvación. Ley sigue testificando de Jesucristo. Cómo Jesucristo vendría a tomar entonces esta parte protagónica, la más importante en todo el plan de salvación. Dice, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hombres de la caída. Porque por motivo de que Adán cayó, entonces todos nosotros heredamos las consecuencias de la caída de Adán. Entonces, dice Ley, y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismo y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día según los mandamientos que Dios ha dado. Ahora viene otro dominio de las Escrituras, el versículo 27. Así pues los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. O por otro lado, escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Fíjense, por un lado sabemos que la gran misión y el objetivo de nuestro Padre Celestial es brindarnos felicidad. Por eso el plan de salvación también se llama el plan de felicidad. Él desea que todos sintamos gozo y felicidad eterna. Mas, sin embargo, Satanás lo que busca es que todos los hombres sean miserables como él. Así como él no puede sentir el gozo que podemos sentir nosotros en tener un cuerpo físico, en tener una familia, en tener un matrimonio, en poder resucitar y poder heredar tronos por todas las eternidades, él es miserable y él quiere que todos nosotros lo seamos por igual. Entonces, en cada una de las cosas que él hace, cada una de las tentaciones, cada una de los pecados que él nos incita a cometer, no es para brindarnos felicidad, es para llevarnos a un estado de miseria como la que él tiene. Entonces somos libres. Nosotros somos libres para escoger. O sea, no estamos obligados a estar del lado del Señor, ni del lado de Satanás. Porque somos nosotros que escogemos de qué bando queremos estar. Vamos a leer en el Amán, capítulo 14, versículo 30, algo que dijo Samuel en la manita. Dice, así pues recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo, pues he aquí sois libres. Se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. O sea, yo no puedo culpar a alguien más por mis pecados. Yo no puedo excusarme o disculparme en la influencia que alguien o algo, o que el internet, que el YouTube, que el video, que mi amigo, que mi amiga. O sea, yo soy responsable de las consecuencias que mis decisiones traen. Por eso, como dice Samuel en la manita, el que perece, perece por causa de sí mismo. Usted fue que se lo buscó. Usted fue que decidió caminar ese camino
Usted escogió lo que iba a hacer, aunque no tiene la opción de escoger las consecuencias. Por eso, un joven o un adulto que decide violar la ley de castidad, o sea, eso traerá una consecuencia. Y fue porque usted primero decidió, por la libertad que usted tiene, escoger ese camino. Ahora, lo que no podrá usted evitar es las consecuencias que eso va a traer en su vida o en la vida de otras personas inocentes. Entonces, me gusta cómo lo explica Samuel en la manita. Pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. A menos que usted sea un niño, a menos que usted sea una persona con algún tipo de deficiencia de desarrollo, usted y yo tenemos el conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, pero también tenemos la libertad de escoger o lo uno o lo otro. Y yo creo que, como se ha dicho, que luego de la vida misma, el don más sagrado que nuestro Padre Celestial nos ha dado es la libertad de conducir nuestras vidas según los dictados de nuestra conciencia. Sabemos que en la vida preterrenal, en este gran concilio, se presentó el plan de salvación y Satanás o Lucifer en ese entonces no quería respetar el libre albedrío de los hijos de Dios, sino que todos tendríamos que ser obedientes, no por elección propia, sino por una obligación. Y así podríamos ganarnos, como él decía, el pase para regresar a nuestro Padre Celestial y ninguno se perdería. Mas, sin embargo, en la parte que corresponde a Jesucristo, que fue la que fue aprobada por nuestro Padre Celestial, se nos brinda la libertad para escoger según los deseos de nuestros corazones. Dice ley, versículo 28, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Eso es lo que ley desea. Eso es lo que los profetas hoy en día desean. Eso es lo que nosotros como padres deseamos para nuestros hijos. Bien, vamos al versículo 28, donde ley dice, ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Entonces, ese deseo que expresa ley a sus hijos, es el mismo deseo que expresan nuestros profetas, el presidente Nelson, el mismo deseo que expresan nuestros obispos, el deseo que expresamos nosotros hacia nuestros hijos, que confíen en Jesucristo y que escuchen sus grandes mandamientos. Eso es lo que nosotros deseamos de nuestros hijos, de nuestros miembros, que entre todas las cosas que hay en este mundo, entre toda la presión social, las redes sociales, que el internet, entre todas esas voces que se escuchan en el mundo, que escuchemos la voz de Jesucristo, que escuchemos sus grandes mandamientos. Hay mucha presión, hay muchas voces que quieren que las escuchemos a ellos y no que escuchemos a Jesucristo. La voz de ellos es muy estridente, muy fuerte, muchos recursos. La voz del Señor es un silbo suave, apacible y delicado, pero es la que realmente nos llevará hacia la verdadera felicidad que buscamos en esta vida y esa felicidad y gozo eterno luego de que termine esta vida. Porque la ley dice, no escojan la muerte eterna, cojan la vida eterna. Entonces, él relaciona la muerte eterna con el deseo de la carne. La carne lo que desea es gratificación, lo que desea es placer, deleite y cero sacrificios. La ley quiere que sus hijos procuren las cosas de la eternidad, pero son las cosas del Espíritu. Obviamente, para poder seguir ese camino espiritual, se requiere más sacrificio, se requiere más dedicación, se requiere estar concentrado
sujetos a la barra de hierro y no mirar o no hacerle caso a los que están en el edificio grande y espacioso, que se burlan y que nos señalan con dedos de escarnio. Dice Ley, ya finalizando, os he hablado estas pocas palabras a todos vosotros, hijos míos, en los últimos días de mi probación. Y otra vez le repite, y no tengo ninguna otra intención sino el eterno bienestar de vuestras almas. Con esto entonces terminamos el capítulo 2 de Segunda de Nefi, donde Ley le expresa desde el más profundo de su corazón el testimonio firme que tiene acerca de Jesucristo, de su redención y de todo lo que es el plan de salvación. Pero también lo aplica a las vidas de sus hijos. Y habla de la importancia que tiene el que este conocimiento no se quede con nosotros, sino que llegue hacia todas las personas en el mundo. Y me llama mucho la atención la intensidad y el amor con el que Ley le habla a sus hijos, porque él no quiere que se pierdan, pero también le respeta la libertad que ellos tienen de escoger. No los puede obligar a salvarse, no puede arrastrarlos a salvarse. Así como tampoco ni usted ni yo podemos hacer esto con nadie, ni con nuestros hijos, ni con los hermanos que pertenecen a nuestra organización que nos toque presidir o dirigir. Tenemos que persuadir, tenemos que orar por ellos, tenemos que ayunar por ellos, darle testimonio, pero no podemos obligarle, porque no es así como funciona en el Evangelio de Jesucristo, porque es el enemigo de Dios el que quiere obligar, no Jesucristo. Él sí da el ejemplo, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y dice también que ejemplo os he dado en Juan 13:15, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces eso es lo que el Señor espera de nosotros, que escuchemos su voz. Y si escuchamos su voz, entonces llegamos a ser sus corderos. Según dice en Juan capítulo 10, mis corderos oyen mi voz. Si no escuchamos la voz de Él, entonces escucharemos la voz del enemigo de Él. Y hoy en día que hay tantas voces clamando por nuestra atención, tenemos que asegurarnos de prestar atención a la voz de Jesucristo, que es la única que nos va a guiar por el sendero de justicia, de gozo y felicidad. Queridos hermanos, con esto llegamos al fin de nuestra clase en el día de hoy. Espero que lo que hayamos leído y comentado, que le haya servido a algunos de ustedes a acercarse un poco más al Señor. Yo personalmente he ido creciendo mucho espiritualmente a medida que profundizo en cada una de las páginas del libro de Mormón. Es maravilloso cómo este libro de escritura, aun cuando fue escrito hace miles de años, cómo todavía sigue siendo actualizado para nosotros, porque fue escrito para nosotros. El Señor le hizo ver a los profetas, quienes escribieron en el libro, nuestra generación, nuestras necesidades, nuestros problemas, para que el libro entonces sea un libro actualizado. Así que el Señor habla a través de ellos. Les invito a que puedan compartir con sus amigos, miembros, no miembros, menos activos, con sus familiares, el contenido de esta clase. Compártanle el video. Si usted no está suscrito, dele a suscribirse y dele también a una campanita que aparece al lado de suscribirse para que YouTube, cada vez que yo suba un video, se lo pueda recordar a usted. Le agradezco mucho su apoyo y me encantaría mucho saber de ustedes, tener sus comentarios, saber de dónde me escriben y sus impresiones con respecto a lo que hemos estado hablando. Y si algo se ha quedado y usted entiende que es importante, que debe incluirse en los próximos videos o que alguien debe conocer un poco más de esto, siéntase libre de escribirlo en los comentarios.